Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los niños pueden pasar. Amén. Van a estar con mi esposa. Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Hoy como que nos pegó muy duro la gripe, nos pegó muy duro. Pero ya primeramente Dios, la otra semana estaremos bien. Amén. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Tiene su Biblia? Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que le hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque, Señor, te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, hemos bendecido tu nombre. Señor, y ahora pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor, en este momento a que tú nos hables, Señor, y rogamos que sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento para que podamos atesorar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, y que cualquier cosa, Señor, que pueda haber, Señor, que nos distraiga o que pueda traer, Señor, estorbo, Señor, Padre, que seas tú quitando todo eso en nuestra mente, en nuestro corazón, de este lugar, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos. Yo te pido, Señor, en este momento que me llenes de tu Espíritu Santo para poder impartir esta palabra, Señor, a esta iglesia santa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Y repetimos todos juntos fuerte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. Este es el último tema que vamos a tratar acerca de lo que es la membresía y es la segunda parte de lo que es la disciplina. El resumen de la enseñanza dice así: la disciplina del Señor en la iglesia es el proceso en el que se corrige el pecado y se dirige al discípulo hacia un mejor camino. Esa es la disciplina del Señor. Este es el último tema, hermano, que vamos a tratar de lo que es la membresía de la iglesia. Algunas cosas que debemos recordar sobre esta serie o sobre estos temas de membresía que vimos son las siguientes, hermano. Que para el ingreso, para alguien tener el ingreso a la membresía, a la iglesia de Cristo, los únicos requisitos que nosotros debemos de pedir, hermano, es haber creído en el Evangelio. Una persona que creyó en el Evangelio, o sea, que recibió a Jesús en fe como su Señor, como su Salvador. Y número 2, haber participado del bautismo en agua, cosa que nosotros lo encontramos, hermano, en el libro de Hechos, de que aquellos que creyeron después fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Es importante recordar esto, hermano, y nosotros despojarnos de cualquier obstáculo que a veces, aunque con buenas intenciones, muchas veces estorba o afecta el que una persona ingrese a la membresía de la iglesia local. Obstáculos a veces como lo que es, hermano, estar vigilando a las personas, que el pastor esté vigilando la vida de las personas, de aquellas que quieren ingresar, cumplir con ciertos requisitos. También nosotros debemos de cuidarnos de ciertas cosas, como el ignorar el hecho de que sí existe el concepto de membresía en la Biblia. Lo hemos estudiado. Por otra parte, también explicamos, hermano, que la meta suprema de ser miembro de una iglesia no es que yo tengo mi carnet y entonces acumulo puntos cada vez que vengo a la iglesia. No, de eso no se trata la membresía. La membresía de la iglesia se trata de que, hermano, todos nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Cada día seamos formados. Hemos enseñado que los miembros tienen la responsabilidad de interactuar los unos con los otros.
O sea, no podemos nosotros quedarnos con nuestro grupito y con ningún otro más. No, debemos interactuar todos juntos. Cada miembro también estudiamos que ha sido colocado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para tener una función específica. Hay unos que han sido llamados a enseñar, otros que han sido llamados a servir, otros que han sido llamados a otra forma de servir dentro de la iglesia. Dice Pablo, unos son manos, otros son pies, otros son boca. Cada quien tiene un lugar dentro de la iglesia. Amén. También vimos que algunos miembros están en entrenamiento, como lo dice Efesios. Los santos están siendo entrenados o perfeccionados para la obra del ministerio, y otros ya están funcionando dentro del cuerpo. El último tema que vimos hace 8 días, que yo le recomiendo que si usted no lo ha visto, vaya, mírelo, porque esto que vamos a ver hoy es la segunda parte de lo que vimos el domingo pasado, y era lo que era la disciplina del Señor en la membresía de la iglesia. Y aquí vamos a recordar unas cosas también con respecto a este tema, y que yo espero que usted las recuerde siempre, y son las siguientes. Una cosa es hablar de la disciplina del Señor, y otra cosa es hablar de la disciplina de la iglesia. O sea, para que comprendamos bien, la Biblia no nos habla de la disciplina de la iglesia. No existe ese concepto. Lo que nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, es la disciplina del Señor. Ahora, muchas veces existen iglesias que se atribuyen facultades para determinar cómo disciplinar a ciertos miembros. Hay pastores, hay líderes, hay diáconos, hay hermanos que se atribuyen a sí mismos facultades para disciplinar a ciertos miembros, ciertos hermanos. A veces nosotros hemos oído dentro de la iglesia que a veces dicen, hermano, el pastor tiene en disciplina a tal jovencito, a tal hermano o a tal hermana. Y entonces uno se pregunta, hermano, ¿de dónde salió eso? Y esta idea, hermano, de que el pastor pone en disciplina es una idea autoritaria. Es un señorío pastoral que no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Si hemos dejado, hermano, si nosotros vemos que esto sucede dentro de la iglesia, que es la iglesia o es el pastor o el diácono que pone en disciplina, si nosotros hemos dejado esto y el cristianismo lo hemos vivido así, muchas veces es por nuestra, hermano, irresponsabilidad y negligencia como estudiantes de las Sagradas Escrituras. Pero yo espero que hasta aquí podamos nosotros reconocer y entender que el Nuevo Testamento no habla de la disciplina de la iglesia, sino que habla ni la disciplina de los pastores o diáconos, sino que la Biblia nos menciona lo que encontramos como la disciplina del Señor. Por eso dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No dice del pastor, no dice de los diáconos o de la iglesia, dice no menosprecies la disciplina del Señor. Y esta expresión la vamos a encontrar en la palabra, hermano, en Primera de Corintios, en Apocalipsis, en Hebreos y muchos otros pasajes. Pero entonces, podríamos preguntarnos, si la iglesia no tiene la potestad o la facultad de disciplinar a los miembros y los pastores tampoco tienen esa potestad, entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es el papel de la iglesia dentro de la disciplina del Señor? Y entonces mencionábamos algo muy importante, que el papel de la congregación, de los pastores, de los diáconos y de todos los miembros es la siguiente, y es entregar o guiar al hermano a la disciplina del Señor. Y eso es diferente. Es diferente entregar a la disciplina del Señor al hermano que está pecando, a la hermana que está pecando, que nosotros lo estemos guiando a la disciplina del Señor, a decir, nosotros lo estamos disciplinando, porque no tenemos esa autoridad. Entonces, cuando nosotros vemos las expresiones del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñan que, hermano, efectivamente la iglesia tiene la responsabilidad
pero de conducir, de guiar al hermano hacia la disciplina del Señor, entendiendo que la disciplina del Señor no es algo negativo, sino que es un acto de amor, porque Dios disciplina a aquel que es hijo. ¿Se acuerda que leímos ese verso? Que aquel que no recibe disciplina de parte de Dios era, dice la palabra, es un bastardo, o sea que no es hijo. Entonces, la disciplina del Señor es un acto de amor para el beneficio y para el desarrollo, hermano, de cada uno de nosotros, y sobre todo cuando alguien está pecando. Cristo fue muy claro en cómo nosotros lo debemos entregar a la disciplina a aquel hermano que está pecando. Hay un proceso de confrontación. Pablo en cierto momento dice, aquel que estaba pecando, dice, el tal sea entregado a Satanás. Él lo dice, Pablo. En 1 Timoteo, nuevamente, Pablo, juntamente con toda la iglesia, dice que habían dos hermanos que estaban ahí, que estaban ocasionando problemas, que eran Himeneo y Alejandro. Y entonces Pablo dice que él los había entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nuevamente, entregado a la disciplina del Señor. Esto es, hermano, como si una persona está caminando en el pecado que es un territorio que le pertenece a Satanás, y en donde a esta persona que está pecando se le ha dicho constantemente, hermano, abandona ese pecado. Hermano, deja de pecar. Hermano, aléjate de ahí 1, 2, 3, 4 veces. Y cuando esta persona está, hermano, determinada a seguir viviendo en ese territorio de pecado de Satanás, contrario a la voluntad de Dios, es cuando Pablo y nosotros como iglesia deberíamos de decir lo mismo: el tal sea entregado a Satanás. Es duro, pero esa es la disciplina del Señor. En otras palabras, que este hermano que se le ha dicho y no deja de pecar, ¿sabes qué? Sea entregado a Satanás. Que este hermano siga su rumbo en ese terreno y que sufra las consecuencias de estar caminando en los terrenos del enemigo. Porque precisamente el instrumento de Dios para que alguien experimente su disciplina es muchas veces, hermano, sufrir las consecuencias de sus propias decisiones en un ámbito satánico. Y nosotros hemos visto muy bien como personas que se le ha dicho, hermano, deja eso, en un momento dado son entregadas a Satanás. Entonces, muchas veces Satanás llega a ser instrumento de la disciplina del Señor cuando sus hijos son rebeldes. Tremendo. Por otra parte, y aquí entramos entonces en el tema, el punto número 4 de donde nosotros nos quedamos la semana pasada, decíamos que el instrumento por el cual la iglesia nos guía a la disciplina del Señor es la acción de la confrontación. Repito, la forma en la cual la iglesia nos guía a la disciplina del Señor es la confrontación. Y vemos el versículo que acabamos de leer, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Mire lo que nos dice. Dice ahí, no reprendas ¿a quién? No reprendas ¿a quién? Al anciano. Miren, y aquí hay que poner atención. En la iglesia vamos a encontrar a gente de edad, hermanos grandes, maduros, a los cuales en algún momento tenemos que confrontarles. ¿Sabe por qué? Porque no están exentos de pecar. Todos, diga conmigo, todos somos propensos a fallar y a pecar. Pero el consejo de Pablo a Timoteo para guiar a este varón a la disciplina del Señor, en primer lugar, hermano, no es la reprensión. No es que cuando el hermano está pecando le va a decir, hermano, mira ese pecado. No es la reprensión. Dice Pablo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas
exhórtales como a madres. Entonces quiere decir que las hermanas tampoco están exentas de pecar, ¿ah? Y dice, y las más jovencitas también exhórtales como hermanas. Y la última expresión dice, ¿cómo lo tiene que hacer? Con toda pureza. Este versículo nos enseña tres cosas importantes. Lo primero es que cuando vamos a confrontar a un hermano que está pecando, tenemos que hacer una distinción entre la exhortación y la reprensión. Son dos cosas totalmente distintas. De hecho, reprender lo único que está buscando es evidenciar. En cierta manera, cuando reprendemos o cuando se está reprendiendo, muchas veces se busca hasta lastimar figurativamente, hablando a aquella persona que está pecando. Es como la idea de la reprensión, de lastimar. En el ámbito de la consejería, a esto se le conoce como la confrontación directa. Una confrontación directa es aquella confrontación que ya no busca producir fruto, que no está buscando una restauración. Lo único que está buscando es evidenciar el fallo o el mal que una persona está haciendo dentro de la iglesia. Mire lo que nos dice 1 Timoteo 5:20. Dice, a los que persisten en pecar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Repréndelos delante de todos. Oiga, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. En el contexto de la iglesia, hermano, hay un punto en el cual sí se debe usar la confrontación directa o la reprensión. Ya no es para que la persona busque cambiar, sino con la finalidad de denunciar un mal que está dañando a la iglesia y con el fin de que los demás hermanos también tengan respeto y temor al Señor, tengan una reverencia a las cosas sagradas. Pero vea que la reprensión no es el primer nivel. La reprensión o la confrontación directa es el último nivel de la confrontación para aquellos, como dice el verso 20, que persisten en pecar. Por otra parte, el capítulo 1, 1 Timoteo 5:1, dice que nos habla de una confrontación que es la confrontación ideal o la más adecuada cuando un hermano está pecando. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale. Recordemos que a esta confrontación se le llama la confrontación neutética, que significa literalmente que la persona razone, piense. Es una confrontación que tiene que ser una confrontación que provoque un razonamiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eso es lo que es la confrontación neutética. Cuando nosotros vamos, hermano, a guiar a un hermano a la disciplina del Señor, lo que menos queremos es que el hermano experimente la disciplina del Señor en su vida. Y por eso lo confrontamos y nosotros lanzamos esa confrontación hacia nuestros hermanos, pero tiene que ser una confrontación neutética, una confrontación que produce un razonamiento mental. La confrontación directa o la reprensión por su parte, hermano, no produce eso, sino que lo que produce es enojo, orgullo y muchas veces activa mecanismos de defensa para que el hermano no escuche. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando los niños están haciendo algo y le dice usted, no hagas eso? ¿Qué es lo que hace el niño? Lo sigue haciendo y aún más. Pero cuando lo llevamos a una reflexión y le decimos, hijo, no hagas esto porque esto y esto, se lo explica, lo deja de hacer. Por ejemplo, una confrontación directa. Cuando Juan el Bautista confrontó a los judíos religiosos que venían a bautizarse, él les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Una confrontación directa. Y cuando Cristo confronta a los escribas, a los fariseos, oiga, que después de tanto tiempo que estuvieron siendo testigos de sus milagros y su enseñanza, Jesús les dice en Mateo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
Directo. Ahora, aquí en esa confrontación lo que tenemos es una reprensión, una confrontación directa. Oiga, que ya no está buscando producir nada, sino simplemente denunciar actos ilícitos en ciertas personas. Jesús les dice, ustedes son hipócritas porque ustedes se creen religiosos, pero dan evidencia de otra cosa. Eso es lo que está hablando. Ahora, la confrontación nutética, explicábamos hace 8 días, es la confrontación similar a la confrontación que experimentó el rey David por medio del profeta Natán, o la confrontación que Cristo realizó sobre la mujer samaritana. David fue confrontado a través de una especie de una parábola. ¿Se acuerda de eso? ¿Que lo leímos? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? ¿O ya se les olvidó? No dañe mi corazón, por favor, hermano. Hablamos de la confrontación de David. David fue confrontado por esta parábola. Y esto es una proyección de la personalidad de David en otro personaje ficticio. David, cuando escucha ese pecado que el otro había hecho, David razona en el pecado y David dice, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar con 4 tantos. Entonces, esa confrontación del profeta Natán fue una confrontación nutética que tuvo éxito. ¿Por qué? Porque produjo un razonamiento mental en David. Lo mismo pasa con la confrontación de Jesús sobre la mujer samaritana. La mujer le dice a Jesús, Señor, dame de esa agua para que ya no venga a este pozo a sacar agua y ya no tenga sed. Y entonces el Señor, ¿qué fue lo que le dice? Yo te voy a dar. ¿Pero qué le dice? Ve, llama a tu marido y ven para acá. ¿Y qué hace la mujer? La mujer empieza a pensar, a razonar, no lo dice la palabra, pero empieza a razonar. Esta mujer le dice, no tengo marido. Ay, pero me acuerdo que tengo uno, pero ese es mi novio, es mi amante. Y ahorita me acuerdo que son 5 los que he tenido. Y entonces la mujer dice, no tengo marido. Y entonces ahí el Señor la confronta y la mujer reacciona y la historia concluye con una mujer que se convierte y empieza a proclamar el evangelio. Hermano, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia sobre la confrontación siempre será Jesús. Cuando le preguntaron, Jesús, maestro, ¿quién es mi prójimo? El Señor dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a contar algo. Había un hombre que descendió de cierto lugar, pero cuando iba en el camino lo atacaron, lo lastimaron, casi lo mataron, lo dejaron ahí medio muerto. Y pasaron ciertos personajes al lado de él y solo lo vieron y no le brindaron ayuda. Pero pasó por ahí un samaritano. ¿Se acuerda de la parábola? ¿Se acuerda? Y entonces con esta parábola está llevando al otro a reflexionar, al individuo que quería justificarse con la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le enseña. Ahora yo le voy a hacer una pregunta y a ver, quiero que usted responda a esto. ¿Todos los hermanos deberíamos confrontar o no? ¿No? Bueno, vamos a ver. Fíjese que todos deberíamos de hacerlo, de confrontar. Dios desea que todos hagamos eso, pero no todos estamos capacitados o no estamos en el momento adecuado de nuestra vida espiritual para realizarlo. Y eso es diferente. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Busque ahí en su Biblia, Gálatas 6, 1. Para que no se me duerman, vamos a dejar a alguien que nos lo lea ahí, a ver qué valiente nos lo lee. Gálatas 6, 1.
Amén. Definitivamente, hermano, no todos los hermanos que habitaban o que estaban ahí en Galacia eran hermanos maduros o dominados por el Espíritu de Dios. Dice Pablo que si algún hermano entre vosotros es sorprendido en alguna falta, y dice ustedes, o sea, eso involucra miembros, pastores, diáconos, ancianos, todos los que componían la iglesia. Ustedes está involucrando a todos aquellos que son colocados como hermanos espirituales. Ustedes que son espirituales, dice. Ahora, aquí debemos de pensar un poquito. ¿Quiénes son los hermanos espirituales que tienen la capacidad de confrontar y guiar a un hermano a la disciplina? Y ahí está el punto de las cosas. Pregunto, hermano, ¿son todos aquellos que llevan muchos años dentro de una congregación? No, porque precisamente Hebreos nos dice que hay muchos que después de tanto tiempo de estar en la iglesia tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los principios rudimentarios, las cosas básicas. Ahora yo le pregunto, entonces, ¿los hermanos espirituales son aquellos que saben muchos versículos bíblicos? ¿O son aquellos que tienen tantos dones espirituales? No, porque la iglesia de Corintio dice que estaba llena de dones. Y hermano, en la iglesia de Corintio había divisiones, pleitos, iras, contiendas, fornicación, adulterio dentro de la iglesia. Y eran los más llenos de dones. Entonces, ¿quién es un hermano espiritual? ¿Quién es aquel que está capacitado para tener una confrontación con un hermano que está fallando? Si usted ha leído Gálatas, sobre todo Gálatas 5:22, nos daremos cuenta quién es un hermano espiritual o quiénes son los hermanos espirituales. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, un hermano espiritual o aquellos hermanos espirituales son aquellos hermanos que son guiados por el Espíritu, que viven llenos del Espíritu, que son gobernados por el Espíritu. Y el fruto supremo de un hermano que vive en el Espíritu, hermano, es el amor. Y entonces del amor se desprende el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pregunto, ¿todos los hermanos tienen esas virtudes? No siempre. Ahora, yo quiero que entendamos un poco aquí. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, nosotros no podemos decir o no. Muchas veces hay personas que dicen, yo tengo amor, pero paz no tengo mucho. O yo tengo esto, pero paciencia no tengo mucho. No. Es que cuando tienes el fruto del Espíritu lo tienes todo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo. Claro, a veces en algunos está un poquito más bajito que otros. Pero son todos que están dentro de uno. Porque el Espíritu mora dentro de uno. Hermano, ahora no siempre estamos llenos del Espíritu. O sea, incluso podemos decir, hermano, a veces estamos llenos y a veces no. Porque yo, hermano, puedo estar lleno del Espíritu aquí en el púlpito hablándoles y tal vez bajándome del púlpito se me acaba todo. Y ya no estoy guiado por el Espíritu. Por eso Pablo le manda a los de Éfeso y les dice, no se emborrachen con el vino, antes bien sean llenos del Espíritu. Así que debemos recordar, hermano, que no todos los hermanos tienen la capacidad en el momento de guiar a otros hermanos en cuanto a la confrontación se refiere, porque debe de estar lleno del Espíritu. Ahora, mire lo que nos dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra del pastor. ¿La palabra de quién? De Cristo. More muy poquito. Unos cuantos versículos. La palabra de Cristo more en abundancia. Solo en el pastor. ¿En quién? En vosotros.
Y después dice, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vean lo que dice aquí, hermano, antes de buscar guiar a un hermano a la disciplina del Señor, o antes de que usted quiera enseñar o confrontar a un hermano, es importante lo que el apóstol dice aquí: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué necesitamos para poder ayudar a otro hermano? Que la palabra de Cristo more en abundancia. No un poquito, no ciertos versículos, no aquellas partes de la Biblia que me convienen. No, toda la palabra. Lamentablemente hay hermanos que a veces quieren ayudar y no tienen el conocimiento bíblico. Es triste, hermano. Hay hermanos que no tienen la forma. Oiga, hay personas que no tienen la forma de guiar, de restaurar, de enseñar, porque no conocen las escrituras. Yo le pregunto, ¿qué tanto estamos leyendo las escrituras? ¿Terminó el discipulado? ¿Siguió leyendo la palabra? ¿O dijo, bueno, pues ya terminó, son vacaciones? Es muy triste, hermano. Es muy triste escuchar a ciertos hermanos que a veces dicen, yo llevo 10 años, 15 años, 20 años en el cristianismo y nunca he leído toda la Biblia. No sé quién es Gedeón, no sé quién es Barak. El cantante, pastor, es él. No, no es él. No sé quién es Daniel. Es triste, hermano, es triste que dentro de la iglesia estemos así. Pero si no tenemos conocimiento, estamos inhabilitados para lo que dice Pablo: la palabra de Cristo mora en abundancia. No solamente la palabra de Cristo, unos cuantos versículos, sino que debe ser la palabra de Cristo en abundancia. Y después dice, cuando esa palabra more, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo vamos a tener sabiduría para exhortar? Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Hay pastores, hermano, que ya no quieren aconsejar bíblicamente. Hay pastores que ya no quieren ayudar a los hermanos cuando llegan los problemas familiares que tienen, sino que dicen, ¿sabe qué? Mejor vaya a un psicólogo. Consulte a un psicólogo. Hermanos, ¿que la Biblia no es suficiente? La Biblia es suficiente. Y definitivamente los problemas familiares, los problemas existenciales tienen una solución en el consejo de Dios. Debemos de confiar en que las escrituras son suficientes. Pero si nosotros no estamos capacitados, entonces no podemos exhortar o confrontar a un hermano. ¿Por qué? Porque la palabra no mora en nuestros corazones. Romanos capítulo 15, versículo 14. Por eso estoy seguro de vosotros, dice Pablo, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pregunto, ¿es necesaria la amonestación? Sí. Pero antes de amonestar al hermano que va a amonestar, tiene que considerar dos cosas en este verso. ¿Cuáles son? Un hermano debe estar lleno de bondad. Porque miren, a veces la segunda parte podemos decirle, bueno, yo conozco un poquito la Biblia. Tenemos un poquito de conocimiento. Pero a veces no tenemos la primera, que es llenos de bondad. Y decir la verdad, a veces decimos, yo voy a decir la verdad, duela a quien le duela. Pero debemos tener cuidado con eso. Porque aquí dice que debemos estar llenos de bondad. Que nosotros deberíamos de buscar decir la verdad, hermano, con palabras suaves, amorosas, cargadas de bondad. A veces podemos tener la razón en algo, pero no tenemos
fruto en nuestra confrontación, en nuestra enseñanza, porque no estamos llenos de bondad, sino que decimos las cosas así por así. Ahora yo espero que con estos 3 versos quede claro que no todos tenemos la capacidad de restaurar o de guiar a un hermano a la disciplina del Señor en lo referente a la confrontación. Pero el reto es que todos aquí nos esperemos y nos esforcemos a ser confrontados, exhortados los unos a los otros. Porque eso es lo que manda la Biblia. Porque la finalidad o la meta es que lo hagamos todos. Amén. Letra D. La restauración del miembro caído. Gálatas 6:1, que ya lo leímos, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Muchas veces cuando amonestamos a un hermano, no lo estamos restaurando. El pasaje que leímos en Timoteo también dice que todo lo tenemos que hacer y al final dice con toda pureza. ¿Cuál es la intención al confrontar a un hermano? Muchas veces estamos confrontando a una persona en la iglesia porque ya tenemos algo en nuestro corazón. Y a veces salen las palabras mágicas, el Señor puso esto en mi corazón. Y queremos ir a confrontar. O el Espíritu me habló. ¿Sí ha oído eso? Yo estaba soñando y me vino esto. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la intención de confrontar a un hermano? Nosotros a veces decimos, tenemos un celo de Dios tan fuerte por las cosas de Dios que nos olvidamos de la debilidad del hermano que está fallando. Pero tenemos siempre que buscar la restauración del hermano. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 al 8. Vamos a pensar un poco en esto de la restauración. Y quiero que veamos ciertos consejos que nos pueden servir, hermano, en nuestra vida, en nuestra familia, y que si no los practicamos puede ser de perjuicio para nuestra familia, para el ministerio. ¿Quién era Timoteo? Cuando nosotros leemos la carta de Timoteo, las 2 cartas, Timoteo era un ministro joven. Timoteo era un pastor que estaba fallando y podemos decir que estaba pecando de negligente y de inconsciente. ¿Por qué? Probablemente Timoteo estaba triste, estaba como en una depresión, porque no estaba teniendo éxito como pastor en la iglesia que estaba totalmente desordenada, que era la iglesia de Éfeso. Por su juventud o por su falta de experiencia, probablemente habían algunos que lo estaban despreciando, ancianos que lo estaban menospreciando y lo estaban desplazando. Y cuando Pablo se da cuenta de eso en la vida de Timoteo, Pablo lo confronta a través de 2 cartas que son fuertes. Y mire lo que le dice en el versículo 6. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Oiga bien. Por lo cual, le dice Pablo, te aconsejo que avives el don, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, te has apagado en cuanto a tu servicio. En cuanto al don que tú tienes, que Timoteo era el don de la enseñanza, de predicar, porque él era pastor, probablemente le dice, tú te estás descuidando por completo, Timoteo. Te aconsejo que avives ese don. Ahora, yo le digo a usted, hermano, si algún hermano, usted viene y le dice a un hermano que está ahí en la iglesia y le dice, hermano, ¿sabe qué? Póngase las pilas, hermano. Porque ya tiene años con ese don que Dios le dio y usted lo tiene enterrado ahí y no le sirve a Dios. ¿Cómo reaccionaría el hermano? Tal vez se enoje. Si yo voy a hermano y le digo a un hermano y le digo, hermano, ¿cuántos años llevas en el cristianismo y no haces nada? ¿Cuántos años llevas en una iglesia y conociendo de Dios y siempre te la pasas sentado o sentada sin usar los dones que el Señor te da? ¿Cómo podría reaccionar el hermano?
tal vez muy enojado. O tal vez, hermano, ni regresa a la iglesia. Pero es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Ahora noten lo que le dice en el verso 7. Dice, a ver, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, hay hermanos que a veces no ejercen sus dones en el ministerio porque dicen, no, es que este lugar es de mucha reverencia. Y tiene razón. Es un lugar de mucho respeto. Es un servicio sagrado. Tiene razón. Pero a veces es la justificante de una cobardía disfrazada. Y probablemente Timoteo estaba actuando como un cobarde, porque eso es lo que le está diciendo Pablo. Timoteo, Dios no nos ha dado una actitud para ser cobardes. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ahora, imagínense, pongámoslo aquí. Imagínense que usted llegue delante de un hermano o una hermana y le diga las mismas palabras. A solas vaya con el hermano y usted le diga, hermano, hermana, ya ejerce tus dones. Tienes años sin servir a Dios. No haces nada para el Señor. Te animamos a que no seas cobarde, a que dejes la cobardía y sírvele al Señor. ¿Cómo va a actuar el hermano? Más enojado que otra cosa. O a decir, no, pues gracias, pero yo creo que me voy para otra iglesia. Mejor aquí me insultan. O gracias, pero esto a mí no me gustó. Usted fue muy fuerte conmigo. Y probablemente el efecto será ese. Si no consideramos este principio, y ahí le va a aparecer en la pantalla, involucrarnos genuinamente en la vida de los hermanos. ¿Por qué? Hermano, antes de que Pablo le dijera estas palabras a Timoteo, aviva el fuego del don que Dios ha puesto y no seas cobarde, antes de que le diga esto, mire lo que le dice en el verso 3 a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Oiga, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Primero, antes de que Pablo confrontara a Timoteo, ¿qué encontramos en Pablo en lo referente a Timoteo? Que Pablo es un hombre que invierte tiempo en las oraciones a favor de Timoteo. Antes de que usted confronte a un hermano, pregúntese, ¿yo he estado orando por el hermano? Yo le dije una verdad al hermano, que sí es verdad, que él debiera de tomar, pero realmente yo me he puesto a orar por el hermano, por la hermana. Versículo 4. Dice, deseando verte. Hermanos, a las personas que confrontamos, ¿realmente tenemos un deseo ferviente de convivir y estar con ellos? Porque muchas veces dice, hay que confrontar a tal persona. Y a veces tiene razón. Pero ¿realmente tenemos un deseo de interactuar con ellos? ¿O solamente estamos queriendo cumplir con ciertos reglamentos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? A veces es muy fácil cumplir con ciertos reglamentos. Hay que arreglar esto, hay que confrontar aquí. Sí, pero es que nos estamos invirtiendo en la vida de los hermanos. Por ejemplo, hermano, el hermano Emilio viene y me dice, pastor, vamos a confrontar al hermano Eduardo porque se está portando mal. Pero la pregunta es, hermano Emilio, ¿realmente ha estado interesado en tener contacto o interacción con el hermano Eduardo? Porque es muy fácil buscar cumplir con ciertos reglamentos. Pero Pablo tiene autoridad para confrontar nutéticamente y que Timoteo escuche con humildad, porque Pablo ha orado por él y tiene deseo grande de verlo y estar con él. Versículo 4 dice, deseando verte. Y oiga las palabras de Pablo. Al acordarme de tus lágrimas
Mire, Pablo realmente se identificaba con el dolor de Timoteo. Y le dice, yo sé lo que tú estás pasando, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Probablemente Timoteo estaba llorando porque estaba siendo un fracaso como siervo de Dios. Y hermanos, a veces no podemos entender el trasfondo de ciertos hermanos que están pasando por momentos difíciles y tal vez están pasando por tiempos en donde están pecando. Pero nosotros debemos identificarnos con ellos para que nuestra confrontación sea efectiva. Por eso el versículo que leímos de Gálatas 6:1 dice, piensa en él, ponte en sus zapatos, porque tú también puedes ser tentado. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuelo Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa expresión final, Pablo dice, estoy seguro que en ti también está esa fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Pablo, hermano, se involucró en la vida de fe, en el discipulado, en el entrenamiento de Timoteo, y Pablo verificó que Timoteo tuviese una fe correcta, bíblica, cristológica. Si no, Pablo no lo hubiera enviado a pastorear una iglesia. Pablo lo conocía. Hermanos, como miembros de una iglesia, cuando queremos confrontar a alguien, antes de hacerlo, tenemos que considerar muchas cosas. Primero, si estoy capacitado por lo que ya leímos. Segundo, si realmente mi confrontación va a ser de beneficio, a sabiendas de que yo no he intervenido nada de tiempo en el hermano, nada de amor o de interacción para que este hermano me escuche. Porque yo creo que Timoteo, hermano, cuando ya recibió las palabras de Pablo que le dijo, aviva el fuego del don de Dios y no seas cobarde, Timoteo no se enojó. Al contrario, dijo, me está confrontando, me está hablando. No lo tomó mal esa confrontación de Pablo. Imagínese 2 cartas que le envía Pablo, 2 cartas. Imagínese, hermano, que un hermano le escriba a usted 2 cartas diciéndole lo que usted está haciendo mal y lo que usted debería de hacer. 2 cartas le escribe Pablo a Timoteo. Pero Timoteo lo tomó a bien. ¿Pero por qué? Porque hubo tiempo antes en donde Pablo formó a Timoteo. Estuvo con él, oró con él, tuvo una interacción. Si nosotros no nos involucramos en la vida de alguien, muchas veces, tal vez estamos, hermano, no estamos entendiendo todo lo que la persona está viviendo y a veces estamos juzgando mal el pecado de la persona. Ahora, puede ser que el hermano que está pecando, sí está pecando sin ninguna preocupación. Y tal vez nosotros hemos investigado bien la situación y sí está pecando, pero aún así, aunque él tenga la culpa de todo lo que está haciendo y hermano, todo lo que le está causando a él, debemos de preguntarnos si nosotros tiempo atrás hemos invertido tiempo en la vida de él. Hemos orado por él. Debemos determinar si yo tengo realmente la capacidad y la autoridad para que él me escuche. Es como la mujer samaritana. Imagínense que no hubiera sido Jesús, sino que otro samaritano que le viene a decir sus verdades en el pozo. ¿Qué hubiera hecho la mujer? Se va. No lo escucha. Pero Jesús, antes de confrontarla, tuvo paciencia con ella. Invirtió tiempo en ella. Tal vez con tanta tolerancia que la mujer hasta se sorprendió y de hecho se sorprendió. Ahora, Jesús, hermano, en algunas ocasiones sí fue duro a veces al confrontar a sus 12 discípulos. Por ejemplo, en un momento dado le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, lo confrontó duro. Pero sus discípulos podían ver el amor de Jesús, el amor genuino y el interés por ellos. Y entonces, aun cuando nuestros hermanos estén pecando y nosotros sabemos que, hermano, lo están haciendo, como diríamos, sin vergüenza, nosotros, hermanos, debemos de tener amor. Aún así,
Vamos, cuando nosotros hemos invertido tiempo en los hermanos, hemos orado, hemos estado con ellos, cuando vayamos a confrontarlo, hermano, vamos a estar respaldados por Dios y para con ellos. Si hemos invertido nuestro tiempo en sus vidas. De otra manera, no va a ser de beneficio. Letra C. Y aquí ponga atención. La confrontación tiene que seguir los niveles enseñados por Cristo. Y aquí, hermano, entra un asunto, podríamos decir, fuerte y delicado. Pero mire lo que nos dice Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Fíjese cómo enseñó Cristo que debía hacer esta confrontación. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿cómo vamos a confrontar? En primer lugar, se nos habla de una confrontación individual o personal. Escuche, donde no tendrían por qué haber otras personas. Donde si el hermano escucha la exhortación, no tendríamos por qué comentárselo a alguien más. No tendríamos por qué informarle a ninguna otra persona de la iglesia. Si el hermano escuchó, hermano, dice, si él peca contra ti, tú lo vas a ver, y el hermano escucha y vemos frutos de arrepentimiento, eso se queda a solas. Nadie más lo sabe. Porque a veces el hermano peca, la hermana peca, e inmediatamente lo llevamos a la iglesia o a otros hermanos. A veces somos muy informativos, por no decir otra palabra. Y debemos entender, hermano, que en este primer nivel, si el hermano escuchó lo que nosotros le fuimos a decir, entonces dice, lo hemos ganado. No tiene por qué enterarse nadie más. Ahí quedó el asunto. Ahí murió. Ahora, aquí dice que si tu hermano peca contra ti o contra mí, que yo vaya. ¿Qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve tú él. Porque a veces decimos, sí, él hizo algo, pero a mí no me hace nada. A mí no me afecta. Y no. Si pecó contra ti, dice, ve y habla con él. Eso es un mandato del Señor, que vayamos. Y el Señor lo dice. O a veces, hermano, un hermano tiene algo en contra de nosotros. Y en este caso, nosotros, hermano, hemos pecado. O alguien tiene algo, nosotros hemos pecado. Entonces el Señor dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con él. Entonces, el primer nivel de confrontación es un nivel individual, personal. Versículo 16. Mas si no te oyere, entonces usted fue a hablar con el hermano, le dijo, hermano, mira, pecaste esto y lo otro, no se solucionó, no te oyere. Entonces, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. En este segundo punto de confrontación, debemos de tomar a hermanos como testigos, pero a hermanos que deben ser imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a estar ni a favor de uno ni a favor del otro. Ellos están neutros y simplemente están para ser testigos de la confrontación y si hay arrepentimiento. Se le va a confrontar con el fin de que el hermano escuche, que se arrepienta. Versículo 17. ¿Qué pasa entonces si con esto no funciona? Si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. O sea, no podemos pasar de uno al último. Tienen que haber 3 pasos. Ahora, este nivel ya es bastante vergonzoso a veces, hermano. Pero se le dice a la iglesia, a los miembros de la iglesia, solo para que se enteren.
No. Se les dice a los miembros de la iglesia que el hermano está fallando, que se le ha dicho 1, 2, 3 veces y no ha querido escuchar, con la finalidad de que la iglesia también intervenga. Porque dice el verso después, y si no oyere a la iglesia. O sea, que la iglesia, cuando escucha que un hermano está fallando y este hermano no quiere arrepentirse, la iglesia tiene que ir a buscarlo. Cada miembro ya tiene la obligación de buscarlo, animarlo para que deje de pecar o hacer lo que él está haciendo. Y entonces dice, y si no oyere a la iglesia, termina diciendo, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Tenle como un inconverso. Tenle como una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Qué consecuencias trae esto a la membresía de la iglesia? Cuando un hermano ha pecado, se le ha advertido, no se quiere arrepentir y después ya delante de la iglesia no se quiere arrepentir, bueno, aquí es donde surge la exclusión de la membresía. La exclusión de la participación en la iglesia y de la cena del Señor, pero no la exclusión de la iglesia. ¿Sí entendimos? ¿Amén? Mire lo que nos dice Tito capítulo 3 versículo 10. Al hombre que cause divisiones, este es un pecado muy particular. Después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Es lo mismo que enseñó Jesús, pero en palabras más fuertes. Pablo dice con un tono más fuerte, pero es lo mismo. Dice, después de 1 o 2 amonestaciones, deséchalo. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, tenle por gentil y publicano. Básicamente es lo mismo. ¿Ven? Entonces, la confrontación directa a lo que se conoce como la reprensión pública es la última herramienta que debe usar la iglesia para entregarlos a la disciplina del Señor. Una vez más, 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos duramente delante de todos. Amén. Punto número 5. Y aquí vamos a ir ya terminando. Aquí hablamos ya no de la exclusión, sino de la inclusión. ¿Qué pasa cuando un hermano fue sacado de la membresía de la iglesia? Ahora, no quiero que me malentienda aquí, hermano, cuando un hermano es sacado de la membresía de la iglesia, o sea, ya se le considera gentil y publicano, un no creyente. Hermano, ¿lo podemos dejar entrar en la iglesia? Sí, porque la iglesia es un lugar público. No le podemos decir, no, tú para afuera. No, él puede llegar. Si participamos de la cena, le explicamos las implicaciones de esto y él aún así lo toma, ¿se lo podemos prohibir? No, porque ya es responsabilidad de él. Se le está diciendo con antelación antes quiénes deben participar de la cena del Señor. Ya es responsabilidad de él. Por eso Pablo dice, algunos están enfermos y algunos duermen. Si este hermano quiere servir en la congregación, ¿lo podemos evitar? Ahí sí. Ahí sí. Porque la Biblia sí habla de que hay requisitos para poder servir dentro de la iglesia. ¿No le podemos evitar que asista a la iglesia? Un hermano que ha pecado, que se le ha confrontado, que ha dicho, y después delante de la iglesia se ha dicho, él no se quiere arrepentir. Y entonces dice, tenle por gentil y publicano. Y entonces, si ese hermano quiere estar dentro de la iglesia, él está dentro de la iglesia. Si quiere participar de la cena del Señor, le advertimos, ten cuidado, hermano, ten cuidado. Él lo quiere hacer, está a riesgo de él, a lo que Dios quiera, pero no puede servir dentro de la iglesia. Porque ahí dentro de la iglesia sí hay requisitos en la palabra del Señor que nos habla. Por ejemplo, dice que deben de ser de buen testimonio.
lo mínimo tiene que ser de buen testimonio. Y si un hermano afuera anda pecando, anda adulterando, anda fornicando, no se puede dejar que sirva dentro de la iglesia. Entonces hay que distinguir, hermano, ¿qué pasa cuando uno de estos hermanos, después de cierto tiempo, se arrepiente, llega a la congregación, pide perdón y quiere regresar? Le pregunto, ¿lo debemos perdonar? ¿Lo debemos recibir? Definitivamente que sí. Y ahí es lo que vamos. La inclusión de un miembro entregado a la disciplina del Señor está en función de un arrepentimiento genuino. Mire lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 11. 2 Corintios capítulo 2 versículo 5 al 11. En la primera carta de Pablo a los Corintios, había un hombre que estaba en fornicación, adulterio con la mujer de su padre. ¿Se acuerda que lo leímos el domingo pasado? Este hermano no se quería arrepentir. Y entonces Pablo dice: ese que no se quiere arrepentir, el tal se ha entregado a Satanás. En la segunda carta, aparentemente este hermano ya se había arrepentido. Y Pablo dice, ahí en 2 Corintios 2, 5 al 11: pero si alguno me ha causado tristeza, no le ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Oiga, hermano, mire cómo afecta el pecado de alguien a la iglesia. Porque no solamente es con una persona, afecta a todos, a toda la iglesia. Cuando un hermano peca a esos niveles, hermano, hay una tristeza muy grande en la congregación y en todos. Versículo 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Cuál era la reprensión? Pablo le ha dicho: el tal se ha entregado a Satanás. O sea, él fue entregado. Pero Pablo le dice: hermanos, basta con eso, hermanos. Basta, que él ya se arrepintió. Pablo dice: ya estuvo bien la reprensión. Y esto lo digo porque a veces, hermano, dentro de la iglesia llega un hermano arrepentido que estuvo en la iglesia, pecó, salió de la iglesia, pero regresa a la iglesia y regresa arrepentido. Y a veces, en lugar de nosotros recibirlos dentro de la iglesia, empezamos a decir: bueno, ¿de verdad que está arrepentido el hermano? ¿Será que se arrepintió? Porque no, creo que vamos a poner ciertas cosas que él tenga que hacer para ver si está arrepentido. A ver, 40 días de ayuno y oración para ver si verdaderamente está arrepentido. A ver, tienes que venir temprano a la iglesia, porque si no, entonces no estás arrepentido. Y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, cuando la Biblia no enseña eso. El texto dice: basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Versículo 7: así que al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué dice? ¿Qué dice? Perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Oiga, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no recibimos a alguien, no lo perdonamos, no lo consolamos? ¿Qué dice? Se consume de tristeza. Oiga, Dios, hermano, mire, yo le pido tanto a Dios y le digo: Señor, que no llegue a pasar esto en la iglesia. Que no llegue a pasar que tengamos que exponer a alguien delante de toda la iglesia y decirle: este hermano ha estado pecando, le hemos estado diciendo, no se ha arrepentido, ahora nosotros lo excluimos de la membresía y ahora es considerado como un gentil y publicano. Hermano, que no llegue a pasar eso dentro de la iglesia. Pero si llega a pasar y regresan arrepentidos por el pecado que han cometido, hermano, de haber sufrido la disciplina del Señor, que nosotros como iglesia debemos de buscarlos, debemos de consolarlos, debemos de guiarles, porque también es un pecado no darle seguimiento de acuerdo a lo que dice el pasaje. Dice el pasaje: perdonarle,
Pero ¿qué más? Consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y oiga el último verso, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre, pues no ignoramos sus maquinaciones. Escuche esto, hermano. El cristianismo, la iglesia, la fe en Jesús tiene como meta el amor. El amor. No nos olvidemos de nuestros hermanos. Por encima de los reglamentos, por encima de cualquier pecado, la iglesia siempre debe manifestar el amor. Obviamente, cuando hablamos del amor, es el amor según las Escrituras, según como nos manda la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo espero que con estos temas acerca de la membresía, y hoy hablando de la disciplina del Señor, concluyendo, podamos entender esta parte, lo que es la disciplina del Señor. Amén. Nos ponemos en pie y oramos al Señor. Amén.